Ok, vamos a retomar desde la clase de ayer que aplicamos la condición de calores específicos constantes para encontrar la velocidad de un fluido que pasa a través de una tobera, ¿sí? Entonces, tomamos en cuenta esas relaciones isentrópicas, estas relaciones que se encuentran en la parte de arriba, para resolver el problema, ¿sí? También se pueden obtener relaciones isentrópicas para un proceso donde el calor específico es variable. Y entonces vamos a llegar a las siguientes ecuaciones. Nada más permítame un poquitito, que se me movió algo. Listo. Bien, entonces vamos a retomar nuestra ecuación que tiene el cambio de la entropía y aparece la parte logarítmica de las presiones, presión 2 sobre presión 1. ¿Sí? Otra vez es un caso isentrópico, pero este caso va a ser a calores específicos variables. Entonces quedamos que para cuando se presenten los casos de que el calor específico es variable, quedamos que la parte donde estaba el calor específico dentro de una integral se resuelve de manera tabulada desde una temperatura 0 hasta la temperatura objetivo, y ese valor de la integral lo está reportado en tablas como entropía estándar. De tal forma que si evaluamos esa integral tomando los dos límites, necesitamos la entropía estándar a la temperatura 2 y la entropía estándar a la temperatura 1. Esta es nuestra ecuación que vimos el día de ayer, de dónde salía. Bien, si tenemos igualado a 0, quiere decir que es un caso isentrópico, de tal forma que nosotros de esta ecuación podemos despejar la presión. Entonces, se hace el despeje de la presión, nos quedaría esta parte de aquí, al ser negativo, lo pasamos hacia el lado izquierdo, quedaría positivo, mandamos a la R dividiendo y sacamos exponencial para quitar la parte logarítmica. Y quedaría esa expresión que aparece aquí. Y entonces nos quedaría presión 2 sobre presión 1 igual al exponencial de la entropía estándar 2 menos la entropía estándar 1 dividido sobre R, la constante del gas. Esta división la podemos expresar de tal forma que aparezcan dos exponenciales, la división de dos exponenciales, y sería la entropía estándar 2 dividida entre R sobre el exponencial de la entropía estándar 1 dividido sobre R. A esto de aquí se le llama presión relativa. Esto que está aquí le vamos a llamar presión relativa, es una nueva variable termodinámica y va a estar definida por el exponencial de la entropía estándar dividido sobre R. Y entonces, si la entropía estándar está tabulada, la presión relativa también estaría tabulada, porque simplemente habría que dividir la información de la entropía estándar sobre R y sacar el exponencial. Entonces, a esta nueva propiedad, o a esta nueva función más bien, no es una propiedad, es una función, le vamos a llamar presión relativa, de tal forma que llegamos a esta nueva relación isentrópica, que es presión 2 sobre presión 1, en un proceso a entropía constante, va a ser igual a la presión relativa 2 sobre la presión relativa 1. Esto va a ser muy importante, quizás ahorita lo vamos a dejar un poquito de lado, pero cuando estemos analizando ciclos de potencia, ciclos Diesel, Otto,
ciclo dual, se van a presentar casos donde tengamos un análisis isentrópico a calor específico variable. Y entonces vamos a recurrir a estas ecuaciones de aquí, a estas relaciones isentrópicas. Bien, recuerden que el sistema que estamos analizando ahora es un gas ideal, y si el gas ideal se encuentra dentro de un ciclo donde la masa permanece constante, podemos llegar a esta expresión a partir de la ecuación de gases ideales, esta expresión que aparece aquí. Sería presión 1 por volumen 1, volumen específico 1, sobre temperatura 1, igual a presión 2, volumen 2, temperatura 2 dividiendo. ¿Bien? Si de esta ecuación agrupamos el volumen específico 2 y el volumen específico 1, nos quedaría esta nueva expresión. ¿Sí? Y si se fijan, aquí tendríamos presión 1, presión 1 y presión 2, y aquí sería el inverso. Si se fijan, aquí sería presión relativa 1 y presión relativa 2. Entonces, esta parte de aquí la vamos a igualar a lo correspondiente con la nueva relación isentrópica. De tal forma que quedaría, lo escribo aquí. Oiga, profe, pero eso nada más serían gases. Sí, esto es para gases ideales, por eso partimos de esta ecuación de los gases ideales. Si el caso es otro tipo de sustancia que sea incompresible, no lo podríamos aplicar tal cual. Ah, ok, gracias. Bien, entonces de aquí, si nosotros tomamos en cuenta la relación isentrópica, tendríamos que sería volumen 2 sobre volumen 1 igual a T2 sobre T1, y aquí sería presión relativa 2 sobre presión relativa 1. ¿Sí? Esto de aquí es el inverso de este valor, y entonces tomamos el inverso de esta parte de la ecuación y la sustituimos en nuestra igualdad de la ecuación de gases ideales. Y esto lo podemos reacomodar para que nos quede volumen específico 2 sobre volumen específico 1, y juntamos este con este, y presión relativa 1 con T1, de tal forma que quedaría T2 sobre presión relativa 2 y T1 sobre presión relativa 1. ¿Sí? Finalmente, a esta nueva relación que aparece aquí se le llama volumen relativo. Y entonces ya tenemos las dos relaciones isentrópicas para el análisis de un gas ideal que se encuentra en un proceso isentrópico con calores específicos variables. ¿Sí? Tanto la presión relativa 2 o presión relativa 1 y el correspondiente volumen relativo y volumen, tanto el 2 y el 1, están en tablas. Creo que es la tabla A17, ¿sí? Ustedes ahí pueden ver la tabla 17. Y las presiones relativas y el volumen relativo no tienen unidades. ¿Sí? Esto que no se les vaya a olvidar, porque después les digo que vamos a ver ciclos de potencia, y en el enunciado de los problemas menciona, resuelva tal ciclo de potencia tomando calores específicos variables. Entonces, el que nos diga eso quiere decir que nos da lugar
a poder utilizar estas dos relaciones isentrópicas. O si nos dice que es a calores específicos constantes, quiere decir que podemos utilizar las ecuaciones que vimos el día de ayer. ¿Dónde están? Creo que me fui muy atrás. Estas ecuaciones que vimos el día de ayer. ¿Sí? Las tres relaciones isentrópicas. Dependiendo de lo que nos muestre un proceso, es cómo lo vamos a analizar. Bien. Entonces, esto lo vamos a retomar, les digo, ya después en ciclos de potencia. Y ahora vamos a analizar el caso de las eficiencias para el caso de varios dispositivos, turbina, compresor y finalmente tobera. ¿Sí? ¿Cómo definirían ustedes una eficiencia? ¿Qué es una eficiencia? O por ejemplo, la eficiencia de una turbina, ¿cómo la podrían calcular? Profe, ¿podría regresarle poquito, por favor? Ok, correcto. El trabajo que produce realmente sobre el trabajo que debería de producir. Ese que debería de producir, ¿en qué condiciones creen que va a ser? En condiciones isentrópicas. Entonces, estos procesos isentrópicos, cuando la entropía no tiene cambios, nos va a permitir calcular la potencia generada de un dispositivo o el consumo generado de un dispositivo, caso ideal, y nosotros vamos a tener información adicional del proceso que tengamos las condiciones reales. Al tener nosotros condiciones reales e ideales, podemos determinar una eficiencia. ¿Sí? Para el caso de la turbina, como dijo su compañero, es la potencia que nos entrega sobre la potencia ideal que debería de entregar una turbina. En el caso de un compresor, o de una bomba. Al revés, ¿verdad? Porque el caso del compresor y de la bomba, su objetivo es aumentar la presión del sistema y consumir potencia de energía, ¿sí? Potencia energética. Entonces, sería el caso contrario. Entonces, aquí aparece un caso de una turbina y tenemos que son dos turbinas, una irreversible y otra reversible. Irreversible, lo comentamos en clases pasadas, que tiene que ver con casos reales, donde se presentan ya pérdidas por transferencia de calor o por fricción a través de los álabes rotatorios, por ejemplo, de la turbina. Y el caso de la turbina ideal sería un proceso reversible. Si nosotros tenemos la entrada de un flujo de vapor, por ejemplo, a una turbina, y si su velocidad es despreciable, podemos nosotros calcular la energía de entrada y la energía de salida, teniendo en cuenta la entalpía de entrada y entalpía de salida. Eso es mientras la energía cinética sea despreciable a la entrada y a la salida, ¿vale? Y entonces aquí en este diagrama podemos ver que el proceso isentrópico, aquí tenemos un diagrama de entalpía contra entropía. El fluido, que en este caso va a ser vapor, debe ser un fluido con alta temperatura, alta disponibilidad de energía térmica, y por lo tanto tiene un valor de entalpía H1 que es mayor a H2 a la salida. ¿Sí? Siempre tenemos el caso en la turbina de que entra a alta entalpía y sale a baja entalpía, a baja energía. En el caso del proceso isentrópico, el proceso sería ideal y de tal forma que la diferencia entre la entalpía 1 y la entalpía 2 sería manteniendo constante la entropía. ¿Sí? Sería una línea recta vertical en este diagrama.
pero idealmente pues existen ciertas pérdidas que pues no nos permiten obtener la mejor potencia que nos puede entregar una turbina, y entonces tenemos un desplazamiento realmente en el caso de la turbina irreversible. Entonces sería el proceso de 1 a 2A. Y si se fijan ahí en 2A, hubo un cambio en la entropía. La entropía no permaneció constante. Entonces, al definir nosotros que un proceso es isentrópico, nosotros vamos a poder definir la entalpía ideal conociendo la entropía 1. ¿Sí? Y a partir de esto podemos nosotros definir la eficiencia de una turbina, que es el trabajo real de la turbina sobre el trabajo isentrópico o el trabajo ideal. En este caso aparece WA y WS, que son minúsculas, que son trabajos específicos. La eficiencia de una turbina puede ser trabajo específico, puede ser W mayúscula, unidades de energía, o puede ser tal cual potencia también. Cualquiera de las tres formas de calcularlo es válida. Y entonces, si tenemos el caso de una turbina que su entrada de flujo de materia de vapor, su velocidad cinética es despreciable y también el cambio de la energía potencial es despreciable, pues al contar con información de las entalpías, podríamos determinar su eficiencia. ¿Sí? Entonces aquí recuerden que esta ecuación solamente aplica cuando no hay cambios de energía, más bien, sí, cuando los cambios de energía cinética y potencial son despreciables. ¿Solamente cuándo se usa, profe? ¿Perdón? ¿Solamente cuándo se usan estas ecuaciones? Cuando no nos den información acerca de cambios de energía cinética. Cuando la energía cinética y la potencial sean despreciables. Y aquí solamente tenemos energía de flujo, que es el flujo másico por la entalpía, nos da la energía de flujo. La letra A, que no se nos pase, es la letra para definir el punto real, donde termina el proceso de la turbina, y la letra S es cuando la entropía permanece constante. Ahora vamos a pasar a ¿qué dispositivo es este? En ese diagrama. Compresor. Compresor. Entonces tenemos que inicia a entalpía baja y aumenta la entalpía, pero el objetivo del compresor no es hacer el cambio de las entalpías, no es de llevarlo de un valor menor a un valor mayor, sino pasar de una presión baja a una presión alta, a una presión de salida alta. Otra vez, el caso ideal es una línea vertical donde la entropía permanece constante, y en el caso real tenemos un desplazamiento y por lo tanto la salida tiene una entropía diferente. ¿Sí? Para este caso, como ustedes ya también lo habían mencionado, aquí es la eficiencia del compresor, es el inverso de la ecuación de la turbina. Aquí tenemos el trabajo isentrópico del compresor, el trabajo ideal que consume el compresor, dividido entre el trabajo real del compresor.
Otra vez, si tenemos el caso de un sistema donde se está utilizando un compresor y la diferencia de velocidades y de alturas, dónde inicia y dónde termina, es muy pequeña, lo que quiere decir que sean energías cinéticas y energías potenciales prácticamente iguales a la entrada y la salida, pues entonces la eficiencia del compresor solo va a estar determinada por las entalpías. Y finalmente ahí en esa última ecuación aparece la eficiencia de una bomba, que es igual trabajo ideal sobre trabajo real. Y en el caso del trabajo ideal se puede calcular a partir del volumen específico multiplicado por la diferencia de presiones. El trabajo ideal, el trabajo isentrópico de la bomba se puede calcular a partir de la diferencia de presiones multiplicado por el volumen específico. En un proceso vamos a poner en un proceso de generación de potencia, generación de energía. A ustedes les piden que hagan el diseño de un proceso de un ciclo de potencia, y dentro del ciclo de potencia de este proceso hay que elevar la presión del fluido de trabajo, ¿sí? Entonces, ustedes ya saben que para elevar la presión de un fluido pueden utilizar dos dispositivos. Cuando se utiliza un compresor y cuando se utiliza una bomba. Los dos tienen el mismo objetivo. A volumen constante. Correcto. La respuesta es, si estamos utilizando, si en la parte del proceso se tiene un fluido incompresible, líquido, utilizamos una bomba. Si es un gas, utilizamos un compresor. ¿Sí? Algo que hay que analizar también es que siempre que ustedes vean, por ejemplo, diagramas de entalpía contra entropía o diagramas de... ¿qué otro diagrama podría ser? No, bueno, principalmente entalpía contra entropía. Vean que en el caso ideal termina sobre el mismo punto y en el caso real tenemos que la entropía 2 real es mayor que la 1. ¿Sí? Estamos más desplazados hacia la derecha. Y lo mismo pasa en el caso de la turbina. Tenemos una entropía 1 y la real con la que termina siempre es mayor. Entonces, ustedes cuando hagan sus diagramas de entalpía contra entropía, siempre tengan en cuenta que el desplazamiento real los va a llevar hacia un valor mayor a la salida, ¿sí? En el caso de la entropía. Bien, entonces vamos a aplicar este concepto de eficiencia isentrópica para resolver este ejercicio.
¿por dónde empezarían a resolver el problema? Un balance de energía. Primero el balance de energía y ya que tengan su ecuación completa con todas las variables, ahora sí van a las tablas. En este caso es vapor de agua, entonces no hay ningún problema para encontrar propiedades. Planteen ustedes su balance de energía. Si alguien termina el inciso A, nos comparte su respuesta.
La eficiencia isentrópica hay que determinar las condiciones de entrada de entropía 1. Entonces, esa misma entropía con la presión sacan y de acuerdo. Para los que están en Teams y para los que están aquí, traten de conseguir sus tablas termodinámicas en físico porque el día del examen las van a ocupar y no va a ser posible que las vean en el celular. Oiga, profe, tengo una duda en el balance de energía. Ajá. Ya ve que pues vamos a sacar el flujo másico, ¿no? Ajá. Bueno, yo lo que hice fue, pues sí, poner como de un lado de la igualdad en la ecuación todo lo que viene siendo los datos de entrada y del otro lado de la ecuación los datos de salida. Bien. Pero mi duda aquí es, ¿en dónde pongo el flujo básico? Como es entrada única, sí aplica para los dos lados, ¿verdad? O sea, que el flujo básico es igual en en los dos lados. Sí, en la entrada y en la salida debe de ser igual. Ok. Pero ahí toma en cuenta cómo estás calculando la energía de entrada. Ok. 688. Sí. Ahí, cuando pongas tu balance, Profe, fíjate que quizás lo estés dejando en unidades específicas. Energía sobre masa. me dio 689, profe. 689, bien. Esa es la primera parte del inciso Sí. A. Ok. ¿Y la eficiencia isentrópica también ya la tienes? No, en eso ando. Ok.
Voy a tomar asistencia por la presentación. Sí. Jacob. David Alejandro. Adolfo Daniel. Ulises Daniel. Carlos Alfonso. Presente, profesor. Bien. Carmen. Oscar. Luisa. Ulises. Y Jesse. Christopher. Guadalupe. Jonathan. Y listo. Ujú. Lo más probable es que sea como mezcla. La de vapor tiene que buscar cuál es la presión, 50 kilopascales. Y la entropía, no sé qué valor tengan ustedes ahí. 7.091. Ok. 6.94. Sí.
Ok, vamos a plantear lo del inciso A. Siempre, recomendación, hay que empezar siempre por la base, que es el balance de energía. En este caso, al ser una turbina y si la tenemos en flujo estacionario, tendríamos que la energía de entrada, o la potencia de entrada más bien, es igual a la potencia de salida. En la de entrada tenemos que por esta temperatura y esta presión tendrá una entalpía, una energía de flujo que hay que aplicar, y aparte tiene una velocidad que no es nada despreciable, 80 metros por segundo. Y además existe cambio de esa velocidad, por lo tanto hay que tener en cuenta esa energía cinética. Entonces, tenemos el flujo másico multiplicado por la entalpía 1 más la velocidad inicial elevada al cuadrado sobre 2. Esa sería la parte de la entrada. Y en la parte de la salida tendríamos la potencia que nos da la turbina, los 6 megawatts, más la energía de flujo, H2, más la parte de la energía cinética. De aquí, ahora sí ya tenemos claro qué es lo que tenemos que encontrar de las tablas termodinámicas. Entonces, necesitamos la entalpía 1. ¿A qué condiciones la vamos a buscar? A presión de 7 megapascales y una temperatura de 600 grados centígrados. Aquí, ¿qué entalpía? 3650.6. Son unidades de kilojoules. Aquí no va a caber. Sobre kilogramo. Ahí todo pegadito. Bien. Y la entalpía 2 sería a las condiciones de presión 2, 50 kilopascales, temperatura 2, 150 grados centígrados. ¿Aquí qué valor de entalpía tienen ustedes? 180. 27. $2780.2. Bien, entonces de aquí la única variable desconocida va a ser el flujo másico. ¿Vale? Entonces tendrían que despejar el flujo másico. ¿Qué podrían hacer? Podrían poner de esta forma, y luego flujo másico igual a menos, aquí me faltó el puntito, ¿sí? Aquí mucho ojo cuando hagan el cálculo de esta parte, porque esto de aquí tal cual queda en metros cuadrados sobre segundo al cuadrado, y entonces que hay que poner nuestro factor de conversión, que sería, para quitar esto de aquí, sería 1000 sobre 1000. 1 kilojoule sobre kilogramo, ¿sí? Y tendría que estar dentro de esta operación. Chequen ahí mi ecuación, que no me haya equivocado en algún despeje. ¿También para el trabajo?
No. Aquí nada más habría que ponerlo en kilowatts. Eso sí es lo que tendrían que hacer, porque si lo ponen así el 6, no va a quedar igual. Hay que dejarlo en kilojoule sobre segundo, entonces hay que dejarlo en 6000 kilowatts. Y de aquí se obtiene aproximadamente un valor de 6.9. ¿Sí? Kilogramos sobre segundo, no kilojoules. Eso sería la parte del inciso A, aplicando un balance de energía. Bien, el inciso B ya tienen la entalpía 1, 3650.6 y ya tienen también, a partir de aquí tendrían la entropía. ¿Qué valor de entropía tienen? 7. Con esta entropía, en el estado 2 o en el estado final, a la presión de 50 kilopascales, entropía 1 es igual a entropía 2, 7.091, hay que determinar la entalpía número 2, S. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Ok. ¿Ya tienen el valor de la entalpía 2S? ¿Qué características les dio el sistema a la salida con esa entropía? Es una mezcla. Y entonces, al ser una mezcla, primero hay que determinar la calidad, que sería este F, ¿cierto? ¿Y qué calidad les dio? 0.90 y qué? 27. Ok, y ahora ya que tienen la calidad, sería H2S igual a HF más X por HFG. Y ahora sí, ¿qué entalpía les dio? ¿2467? Bien. ¿Y ahora? La eficiencia 2522. A ver, antes de continuar, ¿me confirman este valor de la entalpía? Si hay alguna pregunta también en algún paso, comentan. ¿Qué valor de entalpía obtuviste tú? ¿Esa todavía no la tienes? Ah, pues nos van ahí. Ok, entonces les doy un momentito también para que ustedes... $2780.2, ¿no, profe? ¿Mande? ¿Alguien iba a comentar algo? 2780.2. Su compañero dice que obtiene una entalpía de 2780.2.
Ahorita vamos a ver. Yo obtuve la del primer compañero, profe. ¿Perdón? Yo obtuve la de 2467. Ok, 2467. No debería de haber mucho problema para esa entalpía. ¿Cuándo estamos? ¿La primera? Profe, ¿profe? perdón, pero es que, ¿de dónde sacó la entalpía 2S? La entalpía 2S con la calidad de 0.92 y hay que buscar en las tablas a presión de 50 kilopascales el valor de HF y HFG. ¿Y la entropía 2S? Es la misma que la entropía 1. Ah, ok. Ahorita estamos sacando las condiciones ideales. Sí, profe, yo me equivoqué. Creo que el mío sí está mal. ¿Cuál de los dos? El segundo. Entonces, el valor... Ok. Bien, entonces tenemos ese valor 2467. Ok. Bien, ese es el valor de la entalpía. ¿Sí? Ustedes chequen bien que de dónde, aquí yo, por ejemplo, me estoy saltando pasos, porque aquí no puse el valor de la entropía F ni el valor de la entropía FG, pero estos salen a partir de la presión de 50 kilopascales en agua saturada. ¿Sí? De ahí salen esos valores. Los mismos que se van a ocupar, bueno, más bien, sobre ese mismo renglón, en las tablas buscan HF y HFG. Profe, ahí me equivoqué. ¿Por qué es agua saturada? Ah, porque si tú comparas esta presión de 50 kilopascales en vapor sobrecalentado con esta entropía, no vas a encontrar esa entropía. Ah, ya. Empieza un poquito más arriba la Ya sé tabla en esa que es presión. agua. Ajá. Y entonces, si ya no es vapor sobrecalentado, tiene que ser una mezcla. Por eso hay que irnos a las tablas de agua saturada a 50 kilopascales y comparamos que a estos 50 kilopascales el valor de SF y el valor de SG, entre estos dos valores debe de estar la entropía 2. Ya está, profe. Gracias. Este mayor que y este mayor que. Ok. ¿Ya que tienen la entropía? ¿De 3.50? No sé, hay que anotarla. Tu compañero dice que la eficiencia es 73.5. ¿Concuerdan con él? ¿Sí? Esta es la posible respuesta que nos da su compañero y ahorita analizamos de dónde sale. Profe, las entropías son 1 igual a la 2 porque es un proceso isentrópico, ¿verdad? ¿Perdón? La entropía 1 es igual a la entropía 2, ya que es un proceso isentrópico, ¿verdad? Ah, sí, estamos buscando las condiciones ideales de la turbina. Las condiciones reales nos las da el problema. Profe, yo estoy confundida en esa parte de cuando deduce que pues hay un cambio en el estado 2, de Ajá. que, o sea, es que en el inciso A tomamos como si ambos estados fueran vapor sobrecalentado, Ujú.
y ahora, ¿por qué lo tomamos como mezcla? O sea, ¿cómo tomamos esa transición o por qué desde el inicio lo tomamos como vapor sobrecalentado? Porque en este caso nos dan 50 kilopascales y 150 grados centígrados. Si tú comparas en vapor, en agua saturada, a la presión de 50 kilopascales, ¿cuál es la temperatura de saturación que le corresponde? No, sí, esa parte sí me queda clara, profe. O sea, de cada estado, porque sí, pero a lo que yo me refería más bien a mi pregunta, ¿por qué en el inciso A lo tomamos, siempre sí tomamos como vapor sobrecalentado y en el inciso B, optamos por tomarlo ya como el cambio y no desde un inicio el cambio? Mm, A ver, va de nuevo. Esto que viene en el primer renglón son las condiciones reales a las cuales está trabajando la turbina. Entonces, aquí hay que tomar en cuenta, para las condiciones reales, esta primera presión, 50 kilopascales y 150 grados centígrados, ¿vale? Si tu sistema es agua, a estas condiciones de salida, ¿en qué fase se encuentra? En vapor sobrecalentado. Ok, hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Sí. Bien. Me voy a mover a esta gráfica de aquí. Nosotros ahorita tenemos ya identificada esta línea de aquí, la entalpía 1 y la entalpía 2. Si te fijas, el proceso ideal, el proceso ideal y el proceso real terminan sobre la misma línea de presión, pero no terminan sobre la misma línea de temperatura. Y esto tiene que ver con el diagrama de fases. Y aquí tenemos temperatura contra volumen específico. Aquí lo voy a pintar de otro color. Esta línea que voy a dibujar es a presión constante. Y esta otra línea que voy a dibujar también es a presión constante. ¿Sí? Entonces la turbina, en este caso maneja, ¿qué presiones maneja? ¿Me dices la presión alta? 7 megapascales. Ok. Entonces sí estaba bien el 7 ahí. Pensé que era diferente. Ok, 7 megapascales. Y la baja son 50, ¿verdad? Sí, kilopascales. Ok, vamos a suponer que nuestro sistema empieza más o menos por aquí. Aquí sería el inicial y aquí sería el ideal, no, perdón, el real, porque es en línea no vertical, ¿sí? Está desplazado. De hecho, aquí pude haber puesto, bueno, así lo dejo, ¿sí? Pero si te fijas, su inicio y su final está bien delimitado por las presiones. Aquí, esta temperatura es de 150. Esta sería la temperatura real a la cual está trabajando esa turbina a la salida. En el caso ideal, tendría que ser una caída vertical. Aquí le había puesto entropía. Y entonces, al ser una caída vertical, sigue cayendo sobre la misma línea de presión, pero no sobre la misma línea de temperatura. Entonces, la condición para encontrar la entalpía número 2 es, me voy a regresar para acá, aquí, es conociendo su presión final,
y conociendo su entropía final. ¿Sí? No sé si ya pude resolver tu duda. Nada más como dato, por ejemplo, si tú te vas a la tabla donde tenemos vapor sobrecalentado a presión de 50 kilopascales, ¿encontrarás esta entropía? No, No, ¿verdad? Entonces, ahora si te vas a la tabla de agua saturada a presión de 50 kilopascales, compara el valor de SF y SG. pues sí, sí queda en medio. Queda en medio. ¿Sí? Ujú. Entonces, en el caso de las turbinas, si ya tenemos las presiones, tiene que caer sobre esa presión. El estado ideal y el estado real siempre caen sobre la misma presión. Lo que tienen de diferente es que su entropía es diferente. Están desplazados hacia la derecha el caso real. Ok, aquí, para llegar a esta eficiencia, hay que calcular otra vez la potencia de salida, ¿cierto? Hay que regresarnos a esta ecuación original, Ujú. Y ahora el dato que no conocemos va a ser este, ¿sí? ¿Qué es lo que sí vamos a conocer? La entalpía 1 y la entalpía 2. Y aquí va a ser la entalpía 2 ideal. ¿Sale? Entonces, de aquí de esta ecuación del balance de energía, nuestra incógnita va a ser la potencia ideal. Si ustedes hacen el despeje, ¿cuánto les sale?